Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo. Espero que ya hayamos comido algo para estar un poco más relax en la presentación de ahora. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Sergio Mora. Yo soy el fundador de UC Smart Business, marca corta UC Business, que tengo ya bastante tiempo a trabajar con lo que es el producto y vengo a exponerles un poco el trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Entonces, espero que puedan sacar provecho de esto y cualquier consulta o duda que quieran hacerlo, estamos para servirles, transmitir el conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo. Vamos a hacer la presentación. Ok, bueno, la empresa de nosotros está ubicada en Costa Rica. Nosotros tenemos más de 11 años de estar en el mercado. Inicialmente trabajamos solo con uContact. De hecho, fue algo muy curioso como empezó todo, un poco de historia ahí de cómo empezó todo esto. Fue conocer a uno de los fundadores de la empresa. Lo conocimos allá en Costa Rica cuando hizo una implementación de uno de los BPOs que estaba trabajando. Y de ahí nace, digamos, el concepto y la necesidad de tener un soporte local, de tener a alguien ahí. Y en última instancia termina Joaquín embarcándome en que vendiera, ¿verdad? Algo que nunca habíamos hecho, pero bueno, ahí todo es un reto. Entonces ahí nació esa alianza con ellos y hoy por hoy, después de 11 años, creo que fue la mejor decisión que tomamos a nivel local, ¿verdad? Que fue iniciar ese proyecto, que es un proyecto que ha tenido sus pros y sus contras. En realidad, vender un producto como estos no es fácil, pero tampoco es complicado. Creo que hay que tener una maña de todo lo que han dicho los compañeros acá. Creo que hay dos conceptos básicos ahí que no tocaron y ustedes los van a ver ahora. Para poder vender eso y que sea un éxito, tienen que tener ese complemento, ¿verdad? No solo es vender una solución y listo, sino es ir un poco más allá. Nosotros al 2023 tenemos ya más de 27 países, 8 países, más de 27 clientes colocados alrededor de todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. Y contamos con soporte local 24/7. Dentro del equipo que tenemos equipo de desarrollo, equipo de implementación. ¿Y por qué esto? Bueno, es dar un valor a lo que nosotros vendemos local, ¿verdad? Es que el cliente se sienta satisfecho de que está contratando no una solución de afuera que yo la voy a vender y me voy a desentender, sino vender un complemento, vender algo que el cliente me diga, mira, sí, confío en lo que usted me está vendiendo porque tenés soporte, porque tenés desarrollo, porque podés responderme en un tiempo muy corto. Y eso es lo importante en este tipo de soluciones, ¿verdad? La mayoría de los clientes te van a solicitar un tiempo de respuesta inmediato. Entonces, nosotros venimos a solventar estas necesidades y a dar un poco más allá de lo que trabajamos. Eso es un poco el crecimiento que hemos tenido nosotros en los últimos 3 meses, que es un crecimiento ya. Nosotros tenemos una base instalada de más de 1000 agentes, más de 1000 licencias, pero en los últimos 3 meses, a inicio de año, optamos por una estrategia de dar a conocer mucho la marca. Apostamos mucho a lo que son los eventos, a lo que es dar a conocer en la parte de marketing el producto, y nos ha dado sus frutos, ¿verdad? Teníamos una proyección de que tal vez iba a ser a un año, año y medio, pero en realidad en los últimos meses se dispararon las ventas gracias a esa inversión. Entonces ahí viene un factor importante, es el apoyo que se ha tratado de meter con la gente de mercadeo de acá, de Uruguay, y es que la gente conozca el producto. Normalmente los clientes siempre conocen una marca, sea Genesis, sea Vaya, sea lo que las otras marcas que hay en el mercado, y cuando llegas a vender un producto te van a cuestionar quiénes son ustedes o qué venden ustedes. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a promocionar esa marca en el mercado para que la gente la conozca, sepa el producto que nosotros estamos dando es un producto de calidad
Y ahí viene una de las estrategias que tenemos nosotros. ¿Cuáles son esas estrategias que hemos implementado? Viene una parte importante que es la asesoría personalizada que van a dar. Creo que todos la han tocado acá, que es asesorar o guiar al cliente. En esto, ¿cómo va eso? Es generar una experiencia al cliente. Creo que en los últimos años, del 2020 por acá, la gente no busca solo un producto, sino busca una experiencia. Esa experiencia, ¿cómo la vamos a dar nosotros? El acompañamiento que yo le voy a dar a las personas, a los supervisores, a los gerentes, a los jefes, en el sentido de qué es lo que ellos ocupan. Yo al menos en mi esencia, cuando voy a hacer las presentaciones, yo siempre le pregunto al cliente qué es lo que ahorita le está molestando, qué es lo que ahorita le está haciendo falta, qué es lo que le hace esa necesidad de evaluar otra plataforma. Entonces, a la hora que el cliente te va a responder y vos vas a agarrar puntos claves para empezar a evaluar esto. Entonces, aquí es donde empiezas a generar esa necesidad, ¿verdad? Porque usted le dice, mira, es que usted con esto puede hacer A, B y C. ¿Verdad que normalmente la mayoría de los consultores lo que te van a llevar son 3 plataformas al mercado, a la mesa, y te dicen, mira, tengo estas 3 plataformas, esta es más cara, esta es más barata, esta es precio intermedio, y ellos te venden eso. Y eso ya no vende, ¿verdad? Eso ya no genera ese clic con el cliente. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver nosotros en enfocado. Otro factor importante es, nosotros nos hemos enfocado a un solo producto, ¿verdad? Entonces, al enfocarse ustedes en un solo producto, van a ser más expertos en lo que están vendiendo. Que en algunas empresas ya formadas que van a ser partner o van a ser parte de la familia de Net2Phone, ustedes pueden decir, bueno, es que yo no puedo vender solo un producto, pero sí tienen que tener personas especializadas en eso, porque si ustedes no tienen una persona que es especializada en el producto, va a pasar lo que acaba de decir, que ustedes llegan a un cliente y le van a llevar 3 soluciones, ¿verdad? No van a vender o no van a exponer todo lo que da la herramienta. Entonces, todo lo que en sí me voy yo marcando en diferencia, ¿verdad? Que a veces uno puede hacer un cuadro comparativo y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia mía entre InConcert con WooContact? ¿Cuál es la diferencia mía entre Genesis y WooContact? Bueno, la diferencia va a ser en el que yo la pueda guiar. La mayoría de las plataformas tienen lo mismo. La parte omnicanal, la parte de los marcadores, la parte de los flujos, pero ahí ustedes le van a dar el valor agregado a lo que yo lo voy a hacer. Y que ese valor agregado va a ser el asesoramiento, el acompañamiento. Mira que vos con esto puedes aumentar los números en tanto porcentaje. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo? Bueno, ¿cómo manejan ustedes actualmente los marcadores? ¿Cómo manejan las bases de datos? ¿Cómo manejan ustedes la parte de telefonía omnicanal? Entonces, empezar a enfocarme en lo que el cliente ahorita tiene, pero no lo explota. Entonces, eso es lo que te va a marcar una diferencia entre uno y otro. Y el otro es el talento humano que ustedes van a tener dentro de su empresa. UC Business se ha caracterizado por tener un talento humano que lo proyecta a ser especialistas en una cosa. Normalmente los chicos de nosotros, ellos entran en una etapa en la que van a escoger qué es lo que quieren ellos trabajar, en qué campo es el que quieren trabajar. Y como empresa, yo potencializo ese talento, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, vamos a tener ciertas capacitaciones que están perfiladas a lo que ustedes van a hacer, vas a tener este apoyo para que vayas enfocándote en eso. Entonces, empezás a guiar a una persona que cuando él vaya a liderar un proyecto, va a liderar el proyecto de cero hasta haberlo entregado y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo agarró, lo formó a una plataforma, a una necesidad como empresa, ¿verdad? Con los mismos valores que nosotros estamos vendiendo el producto, esas mismas personas lo están entendiendo. Esto acá, digamos, viene clave es cuando ustedes venden algo, en la parte en el mercado hay muchas plataformas, de todo hay, pero siempre van a haber las personas que venden un producto y lo dejan ahí. Claro, vos le vendes una solución a un BPO o a un contact center, le decís, mira, esta es la solución mía, te la vendes, la instalás y ahí está trabajando, pero no potencializa lo que le están dando. Entonces, cuando el cliente llega y 3, 4 meses después usted lo llama y se le dice, mira, ¿cómo te ha ido con la plataforma? Aquí la instalaron, la usaron y quedó ahí. ¿Verdad? No se va más allá de lo que yo puedo o de lo que yo quería, que era
sacarle el jugo a lo que el cliente estaba necesitando. Entonces, esto lo hace la gente indicada, porque no es entender la diferencia entre vender una plataforma para telefonía y vender uContact es el conocimiento que ustedes tienen de entender el mercado. En la parte, digamos, un ejemplo en cobros, si vos vas a vender la plataforma y no conoces cómo se cobra una cartera o cómo se trabajan los marcadores para diferentes tipos de cartera, te van a empezar a dar una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no vas a poder guiar al cliente a decirle, mira, no puedes usar este tipo de marcador en una mora tan alta. Igual en ventas ustedes no pueden llegar y solo decir, mira, sí, tengo un módulo de ventas, tiene un formulario de ventas, pero no van a guiar al cliente en las especificaciones que él ocupa, ¿verdad? Cómo yo aprovecho al máximo esa venta o esa base de datos para sacar el jugo con eso. Entonces, ese talento humano es el que ustedes tienen que empezar a explotar. Y la otra parte importante es, como les decía, la experiencia que le vamos a dar al cliente. Normalmente en el mercado hay un montón de soluciones, hay un montón de herramientas, pero aquí viene el valor que me marca a mí diferente es la expectativa que yo le voy a dar al cliente, ¿verdad? Porque yo no solo le estoy vendiendo a un cliente, le estoy generando una confianza, le estoy generando un aliado comercial que él más adelante me va a devolver esa inversión. Acá yo se los pongo como ejemplo. Creo o no he visto hasta ahora en mis 11 años que un call center o un BPO te dé toda la operativa en un solo día o en un solo paso. Normalmente los BPO te van a dar un porcentaje de la operativa. Entonces él te va a decir, bueno, vos querés entrar con nosotros, ¿por qué? Porque ya yo tengo mi call center, tengo montada mi infraestructura, pero te voy a dar una cuenta de 10 operadores, de 10 agentes o de 15. Entonces, usted tiene que agarrar esos 15 operadores y demostrarle a ese cliente que la solución mía te volvió más efectivo esos 15 operadores. El cómo usted se lo demuestre le va a marcar la diferencia para que usted empiece a escalar dentro del mismo BPO y te empiece a dar más cuentas. Y ahí es donde está el punto clave, es donde usted va a generar una alianza comercial con la persona que te logró colocar esa cuenta. Y hay una frase que usaba Henry, que yo creo que no la mencionó ahora, que es, no me dé todo el call center, déjeme ahí lo que le sobra ahí el call center y yo lo pruebo. Entonces, una metodología que él y en algún momento hace y trabaja, que yo también trabajo esa misma metodología. Normalmente en las pruebas de concepto se han dejado de lado, pero es la forma más fácil de usted demostrarle a un cliente que la solución suya funciona. Y a mí, digamos, ustedes cuando llegan donde un cliente tienen que ser muy agresivos. Normalmente yo llego donde el cliente y yo le digo, mira, hagamos una cosa, dame una cuenta pequeña, chica, la que usted escoja, y yo le digo, en un mes, 2 meses, le triplico los números, o le mejoro la operativa, o le mejoro su funcionamiento de esto. Entonces tiene que ir seguro que lo que usted está haciendo lo va a lograr. ¿Y cómo es eso? Especializándose en una solución. Y ahí es donde viene el factor de trabajar todas esas capacidades. Nosotros también tenemos un programa de capacitación para los clientes, que eso es un punto importante en este tipo de soluciones. Ustedes van a ver que el sistema va en una evolución conforme va evolucionando las tecnologías. Entonces, lo que hace unos años era uContact, a lo que es hoy o a lo que va a salir en la nueva versión que van a ver mañana, va a ser totalmente diferente. Evolucionó totalmente la forma de llamar, evolucionó totalmente la forma de ver los formularios, de ver las interacciones. Ya antes ni imaginábamos tener WhatsApp o redes sociales por el mismo sistema y ahora lo podemos hacer. Entonces, ustedes tienen que enfocarse en que el cliente tiene que estar actualizado en lo que el sistema va sacando, en lo que la plataforma va evolucionando, que el cliente vaya evolucionando, porque ha pasado mucho que yo a veces agarro clientes que tal vez les hayan vendido hace un par de años y me dice, mira Sergio, yo me voy porque ustedes no me ofrecen eso y eso. ¿Cómo no me ofrecen eso? Ah, sí, es que ustedes no, sí lo ofrecemos, pero normalmente el vendedor se encendió de la cuenta, le vendió, agarró el proyecto, lo logró y se fue, ¿verdad? Y mucho del ingreso que ustedes van a tener dentro de las licencias es el crecimiento interno que ustedes van a tener en las cuentas, que es algo que
A diferencia de otros productos, con una PBX normal, vos llegas y vendés 100 teléfonos y esos 100 teléfonos fueron los que te compraron. Y si el día de mañana en recepción ocupan otro teléfono, te lo van a comprar. En los BPO no, en los BPO son los call centers. Usted colocó hoy 10 teléfonos y 10 usuarios y mañana va a colocar 20 y mañana y ahí va creciendo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que mantener al cliente actualizado y nosotros tenemos un proceso que es estar haciendo conferencias, estar haciendo reuniones, estarle ofreciendo al cliente lo nuevo que tiene el producto para que él se siga enamorando de eso. Y llega un punto que el cliente se vuelve tan dependiente de la herramienta que el mismo cliente dice, mira Sergio, yo ocupo que ustedes hagan esto porque no lo tienen y ocupo seguir con ustedes. Entonces ya cuando ustedes llegan a ese punto con el cliente, ustedes saben que no tienen ahí un cliente, lo que tienen es un aliado comercial. Es un aliado, esa persona se va a ir a otro BPO o se va a ir a otro call center y se los va a llevar a ustedes ahí, ¿verdad? Va a llegar, a mí me han llegado clientes que me llaman y me dicen, mira Sergio, es que ahora estoy en tal lado y ocupo que metamos UContact acá. Entonces ya ellos lo meten ahí. Entonces, el generar eso es generar esa confianza de que ustedes normalmente siempre los van a llevar de la mano, que es algo que, por eso les decía, muchas empresas a veces no explotan al máximo. ¿Por qué no lo explotan? Porque venden un montón de cosas y no tienen un departamento, no tienen una persona especializada en eso. Entonces hay que empezar a generar esa semilla para que el día de mañana todo le vaya fluyendo de la mejor manera. Y acá entra otro factor importante, ¿verdad? Que ustedes tienen que tener y es cuando su vendedor o cuando la persona que vaya a vender el sistema tiene que entender que es un producto que no lo va a vender al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Es un trabajo arduo. Ahora Santiago lo tocó con un cliente de ellos, donde fue reunión tras reunión tras reunión. ¿Por qué es esto? Porque cuesta mucho que un cliente te vaya a dar o te vaya a dejar entrar cuando ya él tiene algo que le funciona. Topamos con suerte si el cliente le está fallando algo, pero no es el caso de nosotros siempre, ¿verdad? Siempre nosotros llegamos donde los call centers ya tienen montada toda su infraestructura. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar esa semilla. Y eso me da a mí ese primer escalón, ¿verdad? Que es la paciencia para yo empezar a sembrar ese negocio y que en unos 4 o 5 meses me dé frutos, ¿verdad? Hay proyectos acá y no es el lapso en el que usted dure implementando el proyecto, porque normalmente los proyectos se implementan muy rápido, estamos hablando de menos de 22 días, pero el lapso de negociación es el que más demora en esto. ¿Por qué más demora? Porque usted tiene que especializarse en una cosa y es en lograr que ese cliente te dé esa cuenta. Ya cuando te la dé, vos vas a empezar a generar clientes de clientes de clientes, pero ya esa primera es la que más satisfacción le da. Ahí parte importante y que recalco de las presentaciones anteriores es la satisfacción de los compañeros cuando lograron cerrar ese negocio, porque uno se siente satisfecho de que el trabajo que usted hizo por un montón de meses, que tal vez usted dice, pucha, qué breteada, qué duro fue llegar a ese nivel, pero se logró. Entonces hay que buscar esa paciencia con el vendedor para que él no se desmotive, decir, no, este mes no coloqué, este mes no vendí nada. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo en el que, como dicen, una minería, estar haciendo para después poder sacar todo ese potencial. También nosotros tenemos internamente un proceso que es el proceso de capacitación a nivel de los chicos de nosotros, que no solo es toparse, digamos, yo de lo que yo decido, yo normalmente cuando inicié esto, yo no era vendedor, yo era técnico, era ingeniero en sistemas. Entonces, el llegar y cambiarme el chip de ingeniero de sistemas a cambiarme el chip a un vendedor es un trabajo que cuesta un montón. Entonces, acá la idea con la capacitación al personal no es solo capacitarlo en la parte técnica, sino también capacitarlo en habilidades blandas. ¿Por qué en habilidades blandas? ¿Por qué? Porque un ingeniero de sistemas que se viene graduando de la universidad o que trabajó muchos años en otra empresa, es el que se va a llegar y se va a sentar con el cliente y es el que va a escuchar al cliente para levantar el requerimiento, ¿verdad? Entonces, o la persona de onboarding es la que se va a sentar y va a capturar toda la información del cliente. Entonces, si yo no logro
que esa persona haga clic con todos mis clientes, o por lo menos que entienda, que se pongan los zapatos del cliente, va a ser complicado poder llevar un caso de éxito o poder llevar un proyecto de la mejor manera. Entonces, esas habilidades que tiene que tener la persona para atender va a ser importantísimo. Hay otro factor importante que es la parte de soporte del producto. Ustedes van a contar con un soporte del producto, soporte nivel 1, empecemos el básico. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Yo llego y yo contrato un técnico que viene grabándose para que me solucione problemas técnicos. Pero ¿qué es lo primero que él va a hacer? Es atender al cliente, es responderle al cliente. Si no le responde de la mejor manera, si no le responde como es, o si no le sabe explicar qué fue lo que hizo, normalmente ese cliente se te va a enojar. Y ese cliente va a escalar eso y va a decir, mira, a mí no me sirve que ese chico me atienda porque ustedes no me resuelven. Siempre es esto, es lo otro, pero nunca detalla el porqué de las cosas. Entonces, tenemos que trabajar en esas habilidades de ellos, de servicio al cliente. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a expresarse con la gente, aprendan a expresarse con los demás y no se vean como se veía antes los departamentos de TI o los departamentos de desarrollo, ¿verdad? Que es un mundo aislado donde están ellos nada más y hasta ahí murió. Porque en este producto, no, en ese producto yo tengo que salir y conocer qué es lo que se está trabajando. No es lo mismo que a mí me cuenten, que me digan, mira, es que los call centers ahora trabajan con estos procesos, yo agarrar ese proceso y meterlo en el sistema, a yo entender el proceso, a yo ver cómo se trabaja. ¿Por qué? Porque tal vez como lo está haciendo el cliente es la forma más difícil de hacerlo. Y si usted se lleva esa misma idea, lo va a hacer súper complicado en la herramienta. Pero si usted entiende el proceso, usted podría llegar y decir, no, pero ¿por qué lo hace tan difícil? Hagámoslo así. Lo simplifica y ahí le generó un valor agregado a su cliente. Por lo que en 5 pasos, lo que hacía antes, en 5 pasos, los está haciendo ahora en 3 pasos. Entonces, ese clic que ustedes van a hacer con la persona es lo que ustedes tienen que ir perfeccionando. ¿Para qué? Para que les dé esa esencia que los va a marcar a ustedes en la competencia. Acá, ¿por qué digo eso y por qué toco tanto el tema? Como les decía yo al principio, trabajé como 6 años distribuyendo la herramienta, en los primeros 6 años, y era solo yo. Entonces, Sergio vendía, Sergio instalaba y Sergio implementaba. Entonces, al final, el cliente solo veía la cara mía. Entonces, llegaba un punto en que yo tenía que cambiarme el chip de decir, mira, voy a desarrollar, no, voy a implementar o le voy a vender. ¿Cuál es la cara que voy a llevar hacia el cliente? Entonces, yo tengo que tener la capacidad de adaptarme a cada uno de los clientes y todos los clientes son diferentes. Aunque sea el mismo call center, puede tener 7 cuentas y las 7 cuentas se manejan diferentes. Entonces yo tengo que entender ese proceso para poder yo satisfacer la necesidad que me está generando esa persona. Y ahí viene el potencializar la solución. En el tema de capacitaciones también enfoquen una capacitación en lo que a mí me va a servir, ¿verdad? No es enfocar en capacitaciones por capacitar a la gente, sino en lo que a mí me va a generar un valor agregado, ¿verdad? Que mira, que si yo trabajo con tecnologías en la nube, entonces yo enfoco eso en la tecnología en la nube. Si yo trabajo en mi campo con estos routers, entonces con esto, parte de estos routers. ¿Para qué? Para que el cliente, cuando se sienta a hablar con usted, usted maneje al dedillo toda la información y no vayas a tener ningún problema de que tal vez algo no es como se lo explicó. Entonces, hay un tema también que trabajamos nosotros, como les decía, parecido a lo que hacemos de actualizaciones, pero ahí tenemos unas actualizaciones que son las de mercado. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos un valor agregado a diferentes otras plataformas. Trabajamos vendiendo un producto para diferentes call centers o para diferentes industrias. Entonces, lo que una persona está haciendo bien, nosotros lo estamos viendo y nosotros se lo vamos a llevar a otros lados, ¿verdad? O lo vamos a llevar a la misma plataforma. De hecho, muchos de los cambios que entran dentro del sistema es por retroalimentación de los clientes. Los clientes nos van a decir, mira, Sergio, hagan esto de esta manera. ¿Por qué no le dicen al fabricante que meta esa solución dentro del sistema para que sea más ágil de hacer? Entonces, el poder actualizar en las tendencias de mercado va a ser sumamente importante y no es llevarse el trabajo de otros, ¿verdad? Porque yo puedo tener 2 vehículos totalmente iguales. El como usted los maneje, voy a poner una persona en un carro y otra persona en otro carro, y como él lo maneja va a ser totalmente diferente. Y puede que una persona le saque provecho a eso, a la otra persona ni lo va a saber arrancar. Entonces,
El tema es llevar lo que en el mercado se está usando y se está haciendo bien a otro nivel, a otros clientes, para que lo potencialicen. Entonces, ese nivel de actualizaciones nosotros la podemos dar. ¿Por qué? Porque estamos arriba de todo eso, ¿verdad? Si nos especializamos en la parte de cobros, vamos a ver cuáles son las estrategias de cobros más importantes, cómo está cobrando ese banco, cómo está cobrando esa agencia, y podemos llevar todo ese expertise a lo que va a pasar más adelante. Ya para ir enfocando un poco en los clientes que tenemos nosotros nos hemos enfocado mucho en 3 ramas, que es la parte de salud, la parte de los BCC o los BPO, y en la parte de cobros gubernamentales. Entonces, dentro de los clientes que tenemos actualmente en la parte de salud, no solo en la parte, veámoslo como atención a usuario final, sino lo vemos como más a laboratorios. Esto es una industria que cuesta mucho entrar por las políticas tan cerradas que tienen ellos a nivel de seguridad, a nivel de parte de lo que es el manejo de la información. Entonces, estas industrias buscan un valor agregado que yo voy haciendo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo automatizar los procesos que tienen ellos para cuando hacen estudios estudios médicos, ¿verdad? Digamos, a veces agarran a toda una zona o una población, vamos a ver en Costa Rica, a veces hacen estudios de una sola población y empiezan a hacer pruebas. Entonces ellos tienen que tener información muy rápida de los efectos secundarios, o tienen que tener información muy rápida de cuáles son las consecuencias que pueden llegar a traer esos medicamentos, y entonces automatizar esos procesos les va a ayudar un montón a ellos. Y con la plataforma vos les das no solo un canal de comunicación que va a ser la parte de telefonía, sino que le vas a dar otros canales, redes sociales, WhatsApp, Messenger, web chat. Entonces el cliente, por cualquier canal que él vaya a conectarse, le vas a tener el mismo menú, no se va a perder. Entonces, en el caso de las farmacéuticas, anunciar los eventos adversos que llaman ellos o contraindicaciones va a ser muy rápido y muy eficaz. Y acá es donde se disparan ciertas alertas que a ellos les gusta, ¿verdad? Que son acciones secundarias en base a una primera. Entonces, cuando llega un evento que tal vez se dispare un correo que alerta a la persona encargada de que hubo un evento adverso en ciertos medicamentos, entonces en la parte de salud eso les ayuda mucho a ellos y les gusta. Y esto es un mercado que en algunos países cuesta mucho entrar, pero es un mercado que si solo logra entrar en ese tipo de nichos, les va a favorecer un montón. En la parte de los call centers, nosotros a nivel regional tenemos varios call centers que son BPOs muy grandes de cobranzas. Entonces, en la parte de cobros y ventas. Y esto nos marca la diferencia, como les decía, yo en mis 11 años solo he perdido un cliente, nada más. Después de ahí, todos los clientes en los que a mí me dan la oportunidad de entrar, yo lo logro explotar y lo logro llegar al éxito. ¿Por qué? Por el acompañamiento que yo le doy. Normalmente a veces uno dice, bueno, vos vas a desgastar mucho tiempo asesorando a una persona sin saber si te va a firmar o no te va a firmar. Pero ahí es donde entra el valor agregado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se no está generando una venta en sí nada más, o sea, llegar y venderle, sino ya se le está generando un acompañamiento al cliente y usted le dice, mira, porque ustedes no hacen esto así, 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 porque no hacen esto de esta forma. Entonces él les ayuda a ir potencializando y eso hace que el cliente vaya confiando en ustedes. Entonces empiezan a pasar la operativa poco a poco. Ahí van pasando la operativa. Y en la parte de gobierno, es un mercado que no a todos les gusta trabajar. ¿Por qué no les gusta trabajar en la parte de gobierno? Bueno, por 2 cosas. Lo primero es la burocracia que existe. Y después que normalmente en todos los países pasa, por no decir que en todos, que ya la mayoría de estos carteles o estas licitaciones ya vienen con nombre. Pero acá entra la parte importante, es cómo yo le voy a proponer a esa entidad gubernamental cambiar ese concepto, ¿verdad? Porque a veces hablan de omnicanalidad, pero no es omnicanalidad, ¿verdad? Es la parte multicanal, vienen por diferentes plataformas. Entonces ya ahí se empieza a cerrar su competencia, ¿verdad? Entonces ya ahí se empieza a marcar una diferencia entre uno y otro. Mira, que yo puedo automatizar procesos, sí, lo puedes hacer de esta manera. Entonces ya ese acompañamiento que usted le da a gobierno
va a llegar un punto que el gobierno, con una cuenta que usted gane, se va a ir por referencias. En Costa Rica pasa mucho que el gobierno se va mucho por referencias entre las mismas instituciones. Entonces, ya usted por haber entrado en una sola, te van refiriendo a las demás. Ah, mira, sí, es que me dijo tal gobierno, que tal institución que ustedes hacen eso. Sí, claro, nosotros lo hacemos. Y ahí vienen uno a uno. Nosotros hoy por hoy tenemos una de los call centers más importantes allá en Costa Rica, que es la parte de la Agencia Nacional de Empleo, que es uno de los centros de captación de personas más grande que hay. Cuando nació pandemia o cuando se hizo pandemia, sale la necesidad de colocar a la gente para que ya no pudieran salir a buscar trabajo. Entonces, hicieron una bolsa de empleo el gobierno donde empiezan a captar todo el personal, lo capacitan, lo guían de cómo ir a una entrevista de trabajo y después lo dejan para que él vaya a buscar el empleo. Entonces, ese proceso, esa captación se hace a través del sistema y se trabaja por diferentes canales. Entonces, la atención es unificada. Entonces, es un poco de lo que se va trabajando y en la parte de cobros, que en cobros y en ventas son mundos muy acelerados. Ahí, para contarles un poco los casos de éxito que hemos tenido nosotros, les voy a contar dos que han sido los más recientes. Nosotros tenemos un caso de éxito ahorita que son los flujos de trabajo, así lo bautizamos. ¿Qué son los flujos de trabajo? Normalmente los flujos de trabajo es una necesidad que tenían todas las cuentas de ventas y de cobros. ¿Por qué? Porque ellos venden, pero no le dan seguimiento. O en cobros hacen promesas de pago, pero no le dan seguimiento. Entonces, empezar a generar una alerta o empezar a generar una segunda acción en base a la primera, ahí es donde el cliente empezó a ver un potencial en eso. Digamos, en este caso, digamos, de estos números que vemos acá, nosotros son leads que entran por diferentes insumos y nosotros el porcentaje de ventas que le podemos llegar a dar en promedio al cliente de los flujos de trabajo puede andar entre un 20% a un 30%. Entonces, ¿qué es esto? Que el cliente cada vez que pasaba y suena correo de voz o cada vez que el cliente pase y le da un contacto a un tercero, normalmente los clientes no especificaban nada, sino que dejaban que la base de datos se terminara y se devolvían hasta el principio. Entonces, se logró hacer un flujo de trabajo para que se generaran segundas acciones, o que lo vuelva a meter al marcador, o que le mande un SMS, o que le mande un correo. Entonces, ese flujo de trabajo, si lo vemos acá, los primeros, lo que está abajo va a ser el porcentaje de ventas que entró al primer flujo, al segundo flujo. O sea, ustedes lo pueden recorrer hasta 5 veces, 6 veces. Y cada uno de esos le va sacando un porcentaje de ventas que se vuelven efectivos, que antes no tenían, ¿verdad? Entonces, son uno de los pocos casos de éxito que tenemos. ¿Por qué? Porque el cliente logró potencializar su base de datos. Y la otra son los WhatsApp transaccionales conectados con el e-commerce. Entonces, esto es un tema que nació de no solo tener un bot ahí para que te responda al WhatsApp, sino que se conecta a una página, un e-commerce, le genere el carrito de compra, le pase una pasarela de pago, haga la compra y le despache el producto hasta la casa. Entonces, generar todo ese proceso desde una sola plataforma te va a ayudar un montón a que el cliente llegó y dijo, mira, yo te puedo vender por una llamada telefónica, te puedo vender por un WhatsApp o por un web chat, por cualquiera de los tres te puedo vender con la misma solución y el mismo flujo de trabajo. Eso es un poco a resumen, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho la atención y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. Tenemos una pregunta de ¿cuáles son las diferenciales que han identificado han funcionado mejor para el cierre de negocios? Ok, vamos a ver. Bueno, la diferencial en los negocios van a ser 2 puntos. La parte que sea omnicanal y que usted logre explotar esa parte omnicanal, ¿verdad? Y la otra es, ¿por qué explotar la parte omnicanal? Por eso que les enseñaba al final, la parte de los flujos de trabajo. Si yo llega, me llama una persona, me hace una llamada telefónica, no lo logro contactar o tal vez no lo pude gestionar o me faltó información y yo automáticamente le mando un WhatsApp. Entonces, eso te va a generar una diferencia entre la competencia. ¿Por qué? Porque ya activas 2 canales ahí para la atención. Y la otra es mezclar esos 2. Mezclar las llamadas con los canales digitales les va a ayudar un montón y es una diferencia que no todos los sistemas lo pueden hacer.
preguntan qué indicadores se han logrado en clientes de agricultores y comunidades. Ok, de los indicadores, como les decía, los más recientes que tenemos son estos, donde, digamos, lo que sea, normalmente, digamos, les explicaba, cuando ustedes suben una base, ejemplo, de 1000 registros, suben la base, la procesan en un marcador y todo ese no tienen que esperar a que la base se termine para volver a darle una vuelta. Con los flujos de trabajo ustedes lo pueden hacer en una hora. Entonces, todo lo que no contesta lo van metiendo por mensajes o lo van metiendo a una cola de llamada telefónica para que dentro de una hora se vuelva a procesar. Y aquí es donde salen estos indicadores, que es el 40% de las ventas de todo lo que entró a un flujo de trabajo nivel 3, que es este que tenemos acá. Lo vemos acá. Este indicador, que es el primer indicador, el del flujo 3, ese es su porcentaje. Entonces, ya ahí, con solo eso, usted le va a lograr al cliente aumentarle lo que antes duraba tal vez un mes procesando esa data. Listo. Bueno, les agradezco mucho la atención y pasen una linda tarde.